Bienvenidos al podcast Bubeando Ando de la Asociación Mexicana de Mastología. El día de hoy, en su segundo episodio, vamos a abordar cirugía al tumor primario en etapa 4 en cáncer de mama. Para esto tenemos de invitados al doctor Rafael Vázquez Romo, cirujano oncólogo en la Ciudad de México, y al doctor Gregorio Quintero, jefe del Servicio de Tumores Mamarios del Hospital General de México. Vamos a tener una discusión muy rica aquí a favor y en contra de la cirugía en la etapa 4. Todos sabemos que con el advenimiento de las nuevas terapias blancos, el pronóstico de 14% que aprendimos todos en una etapa 4 ha pasado a 36 meses. Pero ¿qué lugar tiene la cirugía radical o una cirugía conservadora en una etapa 4? ¿Qué evidencia científica, qué tipo de cirugía, qué abordaje inicial debo hacer a esta paciente cuando la tengo enfrente del consultorio? Doctor Vázquez, ayúdame a platicar cómo sería el abordaje inicial de una paciente etapa 4. Buenas noches, gracias por la invitación. Creo que todas las pacientes que son diagnosticadas en etapa 4 desde un inicio, todas estas pacientes deben iniciar el tratamiento de forma sistémica, es decir, darles el tratamiento que más convenga dependiendo de las características biológicas de la enfermedad y posteriormente a ello valorar si son candidatas o no a un tratamiento locorregional. Doctor, sí, pero eso vamos a tener de acuerdo a la inmunohistoquímica, pero mi pregunta aquí es, ok, tomo la biopsia de mama, defino, ¿qué estudio para llegar a que es una etapa 4 pediría? Pido una tomografía, pido un PET, porque cuando ya tienes una paciente en una etapa avanzada, pues es bastante fácil decir, pues pido un PET, ¿no? Porque ya sabes que las posibilidades de que tenga una metástasis es más del 40-50%. Pero ¿le tomaré biopsia a esa metástasis o que la paciente ya llegue con todos los estudios? Le voy a pedir una biopsia de metástasis que me reporte en el hueso, no sé, en sistema nervioso central. ¿Haré esto? El abordaje para el diagnóstico de cáncer debe ser como en todos los pacientes. Si clínicamente tiene una enfermedad localmente avanzada, entonces a partir de la etapa clínica 3A estaría indicado solicitar un PET para evaluar la extensión de la enfermedad y descartar la enfermedad a distancia. Creo que con el tumor primario se pueden tomar decisiones para iniciar la terapéutica lo más pronto posible en cada una de estas pacientes. Sí, que no sería indicado tomar una biopsia, por ejemplo, de hueso, ¿no? Que a veces lo vemos, que las pacientes llegan y que tengo indicado una biopsia de hueso cuando ya tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama. Es que es complicado, por ejemplo, si es una enfermedad metastásica a un solo sitio, quizás sea factible, pero es común que las pacientes tengan enfermedad pulmonar, ósea, hepática, entre otros. Entonces creo que con la biopsia del tumor primario es suficiente para tomar decisiones terapéuticas. Doctor Quintero, ¿cómo es el abordaje en el Hospital General de México? Ok, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, hacemos prácticamente lo mismo que en todos los hospitales que se dedican a tratar pacientes con cáncer de mama. El hacer, ahorita estábamos hablando qué tanto debemos hacer en los localmente avanzados estudios de extensión y hay una discusión enorme en cuanto a esto, ¿no? Que si presentan síntomas o no, qué tanto se gasta recursos en esto y qué estudio tenemos que hacerle, ¿no? Que es muy importante. Creo que debemos de ver la característica clínica del paciente, aunque si nos vamos a guías, todos los localmente avanzados, los T3, todos los que son T3 o N2 deben de ir a hacer un estudio de extensión, ¿no? ¿Cuál es mejor? Por ahí hay algunos artículos que marcan que si voy a hacer un estudio de extensión, lo mejor que debo de hacer es una tomografía por emisión de positrones. ¿Por qué? Si los ponemos en una bolsa a los pacientes de los localmente avanzados, del grupo de localmente avanzados, si yo le hago una tomografía, ultrasonido hepático, demás, a lo mejor un 10 a 15% voy a identificar. Si lo hago con el PET, quizás el doble, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la literatura. Entonces, a veces el problema es encontrar el PET. Por ejemplo, por recursos. Exacto, ese es el problema, ¿no? Nosotros en el Hospital General de cajón no le hacemos PET a los pacientes, a menos de que haya duda, porque no contamos con PET. Tenemos que mandarlo al INCAN, etcétera, para que se le haga o en otros lugares, o incluso el paciente se lo ha llegado a hacer por fuera.
Entonces hace el estudio de extensión sí a los localmente avanzados, ¿no? ¿Pediríamos algún estudio adicional de inmunohistoquímica ahora aparte de este momento que estábamos previo? Estaba hablándole yo que sí pediría de cajón un BRCA1, un BRCA2, un PIK3K, un PDL1. Sí. Lo pediríamos, claro, en base al contexto y dónde estamos, ¿no? O sea, si tengo mis recursos limitados y tengo una paciente de 70 años, que no quiere decir que no sea candidata a esto, ¿no? Pero ¿qué sería el mundo ideal? ¿Se lo dejo hasta que la paciente vaya al oncólogo médico o lo dejo como en el primer abordaje de cirugía? Si el paciente es metastásico, requiere ya que se le haga mutación de BRCA y que se le haga PDL1, sobre todo si es triple negativo. Eso lo requiere porque hay estudios fuertes que hayan hablado de eso. Digo, nos estamos metiendo en el territorio de los oncólogos médicos, pero sí es importante tenerlo porque la terapéutica sí va dirigida a eso. Ahora, estamos viendo que en localmente tempranos y localmente avanzados también es importante conocer incluso el BRCA, ¿no? Entonces, sobre todo los que son AR2 negativos, ¿no? Entonces, aquí quiero escuchar la opinión del doctor Rafael Vázquez, porque lo escuché un montón de veces en el tumor board del INCAN diciendo, el BRCA1 a mí no me va a cambiar mi decisión quirúrgica. A ver. Eso no. Bien, pues sin duda conocer estos marcadores que son blancos terapéuticos es deseable y creo que todos los pacientes deberían tenerlo cuando está en indicación. Porque el uso de estos agentes terapéuticos, por supuesto que hay beneficio para los pacientes. Sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico, si en una etapa 4 la presencia o ausencia de cualquiera de estos marcadores no va a modificar la conducta quirúrgica. Correcto. Sin embargo, con las buenas respuestas que están teniendo estas terapéuticas, quizá un menor número de pacientes sean candidatos a cirugía por las buenas respuestas que hay ante estos tratamientos. A ver, en base a los estudios, ¿cuándo consideran que sería el momento correcto de operar una paciente metastásica? En cuanto la conozco, después, sé que cada caso se debe individualizar, pero en los estudios, en la literatura, en la evidencia científica, ¿qué hay de información? Pues bueno, de la literatura que tenemos prospectiva, el momento de la cirugía ha sido diferente en estos estudios. De estos estudios prospectivos que nos referimos al estudio austriaco, o al estudio POSITIVE y el estudio turco, en estos dos estudios los pacientes fueron de inicio a cirugía, es decir, una vez diagnosticada la paciente fueron llevados. Y el estudio de la doctora Sima Khan y del doctor Badwe, ellos dejaron la cirugía hasta después de haber que los pacientes hayan recibido un tratamiento sistémico y que hayan evaluado la respuesta. Las pacientes que progresaron en estos estudios ninguna fue candidata y las pacientes que tuvieron algún tipo de respuesta clínica fueron candidatas. Entonces desde aquí ya la literatura prospectiva es diferente. En estos estudios solamente el estudio del doctor Soran, que conocemos como el estudio turco, que fueron llevadas las pacientes a cirugía de inicio, él reporta que pudiera haber un beneficio. Incluso en el primer reporte que ellos tuvieron a 3 años, no encontraron beneficio en supervivencia global. Pero en el seguimiento que hacen a 5 años, ellos identifican solamente un grupo que son pacientes menores de 50 años que expresan receptores de estrógenos, progesterona y que son oligometastásicas óseas. Sin embargo, estos resultados en ningún otro estudio. El estudio POSITIVE, que es el estudio que tiene el mismo diseño que el estudio turco, no encuentra este beneficio. Y los dos estudios en los que la cirugía es posterior al tratamiento sistémico, no hay beneficio de llevar los tratamientos locorregional. Doctor Quintero, ¿y qué opina de este grupo? Porque lo vemos muy a diario, el cáncer de mama metastásico, pues tiende a salirse de las guías, ¿no? De todos los contextos, no es como el estadio clínico temprano, triple negativo, HER2 positivo, que ya sabes que va quimioneo, así mido 1 centímetro, ¿no? ¿Qué opinas de este grupo de que trata de llevar al metastásico como un localmente avanzado? Que le das quimioneo y después la llevas a cirugía y después te quedas toda la vida a lo que viva la paciente en quimioterapia. Bueno, antes que nada, yo creo que siendo pragmáticos, la guía es muy clara, ¿no?
Un paciente que es metastásico, el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es sistémico. Eso lo tenemos que entender. Como oncólogos tenemos que, de entrada sabemos que todo lo que hagamos es paliativo para estos pacientes. Eso es lo primero. Lo segundo, ya dijo Rafa varios de los estudios que son sumamente interesantes y que han abierto este paraguas para saber qué es lo que vamos a hacer y dan como comezón para decir, oye, esta paciente pues la podríamos operar y probablemente, hablamos de probabilidad porque no hay nada contundente en la literatura que diga que a esa paciente le va a ir mejor. Pero en estos estudios lo que sí se ha visto es que en todos los estudios que se les ha dado manejo sistémico, como le quieran llamar, quimioterapia, inmuno o lo que le quieran dar, que se le da tratamiento sistémico inicial y después se operan, en todos no les ha ido bien. En ninguno. No hay un estudio que veamos en la literatura que les hayan dado tratamiento sistémico primero en grupos grandes prospectivos. Hay grupos pequeños que les dieron sistémicos y retrospectivos que probablemente sí les fue, pero en todos los grupos hacerlo de primera instancia, cuando se les da tratamiento sistémico primero y después operan, no les va bien. Entonces, y el estándar es dar tratamiento sistémico primero. Entonces ahí es donde tenemos un problema de los cirujanos. Ahora, hablando del grupo de Soran, sí, estoy totalmente de acuerdo con Rafa, los primeros 3 años fueron muy malos. De hecho, cuando lo presentaron en San Antonio, todos estábamos felices con ahí íbamos a operar etapa 4, presentan el artículo de Badway y de Soran y van para atrás. Y en el seguimiento, a los 5 años, empezaron a haber un grupo de pacientes que dijeron, esto sí les va a ir bien. Y luego en el siguiente lo acaba de presentar en el 21 a 10 años, el grupo sigue siendo el mismo, con una diferencia de 10-15%, o sea, nada despreciable entre no operarlos y sí. Esos pacientes se operaron de primera instancia. Entonces, saca Soran, en el 21 también reporta su artículo de Bomet, que selecciona perfectamente solo metástasis óseas, de hecho pone el número de metástasis óseas, y en todos los grupos con enfermedad oligometastásica, incluso con 5 más metástasis, triples negativos algunos, el paciente tiene cierta mejoría al quitar el primario y lo compara entre quimioterapia con tratamiento locorregional o tratamiento sistémico, el otro brazo, y en todos los grupos le va mejor. Entonces, yo en lo personal... Entonces, ese sería el grupo ideal. Creo que hay un grupo pequeño de pacientes que probablemente se beneficien de cirugía, pero para quitarle el creo tiene que ser en un estudio prospectivo. Entonces, ese grupo ideal que creemos sería un oligometastásico a hueso, que respondió a la quimioterapia paliativa. Pues el estudio triples de Soran, negativos. El estudio de Soran es en el Bomet, todos los estudios de Soran son quirúrgicos de entrada, no fue de quimioterapia. Exacto. Previa. Que desde ahí ya estamos poniendo en tela de juicio el estándar, ¿no? Que es que todos reciban tratamiento sistémico. Que yo le preguntaría a todos los quirúrgicos, si ustedes tienen una paciente en etapa clínica de 4, con estas características, ¿la operarían de inicio o la mandarían a tratamiento sistémico? Pues no, el estándar es sistémico, o sea, no tenemos ni la menor duda que va para ahí, pero vuelvo a lo mismo, porque la cosquilla que da... Si quisiéramos extrapolar, pues, o aplicar los resultados de la actividad Soran, el paciente debería ir de inicio cirugía de inicio. Correcto. Bueno, yo creo que en la etapa 4 la cirugía paliativa o de limpieza juega un papel importante. Creo que, es así. Sin duda. Pero tenemos que quedar claros que no es curativa. O sea, que la cirugía en una etapa 4 no es curativa. Yo creo que ahí no hay controversia. Como todos los tratamientos. La cirugía radioquimio, todos son paliativos. O sea, en el escenario que querramos ver, darle lo que sea, el paciente va a ser paliativo. Pero en la etapa 0, en un in situ sería curativo. No, pero para etapa 4. En etapa 4 sí. El papel del control locorregional como paliación, sin duda, tiene una indicación clara y precisa, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Cuando hay algo que paliar en la paciente, hay que hacerlo. Y paliar entendiendo que se va a ver traducido en una mejoría en la supervivencia. Igual,
en la calidad de vida. Calidad de vida, ¿qué es? En la calidad Pero de cuando vida. no va a haber repercusión en la calidad de vida, yo creo que es el punto de discusión, ¿no? En una paciente asintomática, si quitarle la mama o hacer una cirugía conservadora, garantizando la excisión de la lesión con márgenes quirúrgicos negativos, libres de enfermedad, que es que en términos de control es equivalente, ahí es donde está la duda. ¿Y no cree si le que vamos a aportar algo, porque si hablamos de calidad de vida, el único estudio que ha evaluado esto, de los que hemos mencionado, es el estudio de Sima Khan. el de la doctora Sima Khan, y ellos evalúan la calidad de vida a los 6 meses, a los 18 meses, y no hay diferencia en la calidad. No solo eso, o sea, le fue peor Pero a la a los que cirugía en el de operaron. Sima Khan, le fue peor a la cirugía en calidad de vida que si no se le da. En el de ella eso fue catastrófico para la cirugía en etapa 4 porque en ese estudio, o sea, en todos los grupos le fue mal, no hubo impacto, y le fue peor en los triples negativos y le fue peor en la calidad de vida después de los 12 Sí. meses, o sea, catastrófico. Es que el punto acá es que el cáncer de mama etapa 4 es tan heterogéneo y que es tan difícil encontrar un grupo tan homogéneo como para decir este grupo sí, este grupo no. ¿Qué opinan? Entonces, de lo que me están diciendo es que, supervivencia global me queda claro que la cirugía no tiene ningún impacto, supervivencia libre de enfermedad, tampoco. Lo corregional sí ¿Y mejora. supervivencia libre de progresión de la enfermedad? Ahí es una de las cosas que a mí, en lo personal, capta mi atención. Los pacientes que son llevadas a tratamiento locorregional tienen un mayor riesgo de recurrencia o de progresión en el sistema nervioso central. Y eso se ve principalmente en el estudio del doctor Badwe. El de Badwe, el hindú. Y hay un Entonces, subtipo de... yo no me importaría que el control locorregional se tornara un problema, sabiendo que puedo rescatarlo de forma paliativa, a que le quite un tumor, una mama, cuando no hay necesidad desde el punto de vista mejoría de calidad de vida y aumentar el riesgo de que la progresión sea en el sistema nervioso central. Y perdón doctor, pero ¿había algún subtipo biológico que tenía mayor riesgo No, de hecho en todos los análisis por subgrupo simplemente reportan que la recurrencia en los pacientes que son llevados a control locorregional o la progresión es a distancia, porque el control locorregional sí mejora el control locorregional, pero la progresión es en sistema nervioso. Ok. Entonces, voy a poner un ejemplo. 50 años, ya menopáusica, que está en el límite ahí, lleva 2 años, libre de enfermedad o estable, y se la manda al servicio de oncología médica. ¿La opera o no la opera? Tiene 2 años libre de enfermedad. Triple negativo, estaba con pembrolizumab. No, yo y tiene un residual de 1 centímetro. No lo operaría. Y la paciente dice, ya no quiero... ¿Tenía enfermedad inicialmente dónde? Tenía enfermedad en hueso y es un caso de la vida real, hueso, y tenía una lesión en hígado y el tamaño del tumor era 2 centímetros. Tiene respuesta completa en mama. Es que aquí está el detalle. Todos los pacientes, estaba la axila positiva. Todos los pacientes que tienen enfermedad visceral, en ningún estudio se ha mostrado beneficio. Ya no tiene. Entonces, si tiene respuesta completa en hígado y tiene una pequeña lesión hipermetabólica que oncología médica iba a valorar con radioterapia a ver si le daban manejo local, regional, y se le envían a valorar cirugía. De entrada, si tenía enfermedad visceral desde un inicio, yo creo que no es candidata. No es candidata, yo no la llevaría a operar. Todavía, si fuese solamente enfermedad ósea, quizá ahí consideraría. Con solo enfermedad ósea, no. Solo enfermedad ósea, pero si tiene enfermedad visceral y ósea, en ningún estudio. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, perdón, sí. antes. Pero tiene 2 años, fíjate, ya es estable. Un aspecto que yo creo que sí vale la pena remarcar es que de los estudios en los que se han llevado a tratamiento sistémico de inicio, no les va bien. un porcentaje alto progresan al tratamiento sistémico. 1 de cada 4
Entonces estamos de los pacientes que fueron contemplados para que fueran a cirugía versus observación en estos estudios prospectivos, pues ya se excluyeron muchísimos pacientes que progresaron. De ahí del total que tenemos de los pacientes, solo una parte pudo entrar al estudio porque unos progresaron. Y de esos que pudieron entrar, solamente el estudio de atilastorán, las pacientes con enfermedad ósea pudieran beneficiarse. Entonces, cirugía o control clorogenial en la etapa 4, cada vez son menos las pacientes que pudieran ser candidatas. Y yo creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo por identificar si hubiese ese grupo, y que ahora, coincido también con el doctor Gregorio Quintero, pareciera que las que se pudieran beneficiar son las pacientes con enfermedad ósea menores de 50 años y hormonosensibles. Sin embargo, este estudio no se ha replicado y quizá valga la pena esperar los resultados de estudios que están corriendo, el estudio japonés, el estudio europeo, quizá aporten más información que nos ayude a tomar decisiones, porque ahora creo que muchas decisiones las tomamos pensando que va a haber un beneficio. Pero somos optimistas y creemos que lo vamos a, pero creo que muchas veces es solamente el optimismo, sin un sustento que lo avale. Digo, ahorita, antes de eso, creo que el cirujano siempre en general piensa que quitando el primario le va a ir mejor al paciente. Digo, vamos a poner un ejemplo, un paciente que progresa a la quimioterapia, que tenía 5 centímetros y ahora mide 7, 8, uno lo que quiere es operarla. Y sabemos que si la operamos, esa paciente le va a ir tan mal como si fuera metastásico. Entonces nosotros los cirujanos siempre queremos operar esa parte. Yo nada más quería hacer un comentario en cuanto a lo que decía Rafa. Creo que en mama es un ejemplo, o sea, cómo tratamos a los pacientes de cáncer de mama y la evolución de cómo se segmentan los pacientes y hay grupo del subgrupo del subgrupo. O sea, así nos pasó en Centinela, así nos va a pasar más adelante, yo creo, y es meternos en otra cosa de no hacer Centinela y vigilarlos con ultrasonido, que hay un grupo, de no dar radioterapia en un grupo, y en precisos pacientes, ya lo ha mencionado Rafa, creo que el grupo que vamos a terminar tocando, si es que va a pasar, es el grupo de oligometástasis a nivel óseo, que sean luminales, incluso algunos CER2, eso habrá que verlo por la progresión al sistema nervioso central, ¿no? ¿Y qué opina de ese etapa clínica 4 que solo tiene una enfermedad ganglionar? Ya sea cuello. Es que vuelvo a lo mismo, o sea, todo lo que no sea locorregional es etapa 4, ¿no? Y en teoría... ¿Y qué hacemos con ese grupo? Pues si lo traspolamos a cáncer ginecológico, que sé que no es el caso, pues están los de endometrio que solo tiene paraórtico y ahora pues, que tienen mejor pronóstico, igual densidad de ovario, y por eso lo sacaron de la etapa 4 y ahora son 13-2, 13-3. ¿No cree que pueda tener mejor pronóstico ese grupo? No lo sé, o sea, no lo sé. A mí, digo, es que estamos en el grupo de creemos, ¿sí? Porque no hay nada escrito en cuanto a eso. O sea, si me voy a lo que yo creo que los oligometastásicos óseos tienen mejor, porque siempre los óseos y que son luminales se comportan diferente. Y hay tratamientos y hay diferente. Y en cambio, un ganglionar sí se antoja, vamos a poner, o está en cuello o está en axila contralateral, se antoja después de todos los ciclos de quimio que se le dé o todo esto, pues entrar y quitar esto, pero que sepamos que estamos impactando con eso, no hay nada Entonces, escrito. No supervivencia global, no supervivencia libre de enfermedad, pero sí puede tener un poco en supervivencia libre de progresión. Hago énfasis en eso para los que nos escuchen, ya sean nuestros residentes, médico adscritos o los que estén en otras ciudades. Les pedimos que nos continúen y nos sigan en Bubeando Ando. Es que hablando de etapa 4 por enfermedad ganglionar, yo creo que sí es diferente. ¿Y por qué digo que es diferente? En una paciente etapa clínica 13 por enfermedad ganglionar supraclavicular, la tratamos como localmente avanzado
y no vamos por los ganglios supraclaviculares, que en AJCC previos, comentábamos hace rato, hace un momento, era considerado enfermedad metastásica. Ya no es enfermedad metastásica. Cuando tenemos enfermedad en cadena mamaria interna, no vamos por los ganglios. Cuando tenemos enfermedad mediastinal, no vamos por los ganglios. Entonces, en estos pacientes, bajo ese concepto, creo que el comportamiento de la etapa 4 es diferente y que podríamos operarla, a pesar de que sabemos que tenía mama axila contralateral o mediastinal, podemos tratarlo como localmente avanzada. Porque localmente avanzada por enfermedad supraclavicular no lo hacemos. O si se queda, pues se puede radiar. Y sabemos que la radioterapia para enfermedad ganglionar es igual de efectiva que la cirugía. Esto no hay evidencia que lo sustente. Sin embargo, con estas reflexiones, creo que sí nos puede hacer pensar que enfermedad etapa 4 por enfermedad ganglionar es diferente. Y además, a veces es una paciente que tiene enfermedad mediastinal y se tapificó como etapa 4 por enfermedad ganglionar mediastinal y a lo mejor no era enfermedad etapa 4, a menos de que tengamos una certeza de que se ha corroborado con alguna biopsia, algún tipo de biopsia de la enfermedad mediastinal, pero muchas veces el PET puede darnos falsos positivos. Entonces, si yo tengo una paciente de etapa clínica 4 por enfermedad mediastinal ganglionar, en esta paciente personalmente no tengo ningún problema en llevar la cirugía. Sí, digo, son maneras de pensar, estamos elucubrando un poquito. El doctor Rafa Vázquez no quiere operar. No estamos a favor de la cirugía. Que tienen ganglios, pero solo ahora sí, ya encontramos el grupo que le gusta. Sí. Pero el doctor Gregorio dijo los oligometastásicos, sí, los que a hueso. Visceral, definitivo no. Bueno, y paliativos, pues todos operaríamos para paliar síntomas. También ¿no? dije que las pacientes con enfermedad oligometastásica ósea, sabemos que el comportamiento clínico de estas pacientes es menos agresivo que la enfermedad visceral. Entonces, de por sí las pacientes tienen mejor pronóstico y tenemos mejores herramientas terapéuticas, se puede irradiar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esas pacientes es en las que pudiese estar el grupo que hay beneficio. Sin embargo, debemos realizar medicina basada en evidencia y en este momento, a menos que la operemos de inicio para que digamos que estamos aplicando los resultados de SRAM. Pues sí, claro. Yo creo que uno de los bemoles de los artículos de Attila Soran es que no los llevó a manejo sistémico de entrada. Inicial. Yo creo que esos pacientes deben de ser manejadas sistémicamente de entrada y las que tengan respuesta, meterlas a cirugía, pero bien seleccionados. O sea, sí, claro, empezar a sacar a las pacientes, a las que tienen metas cerebrales, pues no tenemos nada que hacer ahí. A las que tienen metas hepáticas, no tenemos nada que hacer ahí. A las que tienen crisis visceral, no tenemos nada que hacer ahí. Pero un paciente que tiene poca carga tumoral, llevarla a tratamiento sistémico, el que sea, y después estudiar, y después, si tiene buena respuesta, meter la cirugía. Y por supuesto que bajo un protocolo todas las pacientes son candidatas. Yo creo de entrada creo que no debemos seguir buscando cuál es este grupo y si es protocolizado, bajo un protocolo. Están saliendo súper buenas ideas de acá, ¿no? Como para un estudio, imagínate hacer un protocolo, o sea, de pacientes con enfermedad metastásica que tienen buena respuesta a la enfermedad, al tratamiento sistémico, y que al realizar el tratamiento quirúrgico, el que sea, tienen un RCB 1 o 0. ¿Qué tal les irá si lo queremos traspolar un poquito a los localmente avanzados? No lo sé, eso no está escrito. No hay y se antoja muchísimo empezarlos a tratar a algunos así, ¿no? Pero pues sería bueno que otras cosas, fíjate, también con las tendencias de no operar el primario en excelentes respondedores a quimioterapia, triples negativos y HER2 positivos, se está contemplando no operarla. Sí, claro. Entonces, si una paciente etapa clínica 4 tiene respuestas completas, ¿por qué operarla? Doctor, pero ahora que hemos mejorado la calidad de vida y la supervivencia de las pacientes con estas terapias blanco, ¿qué hace a esa paciente que sale de la media y que lleva más de 36 meses viva
Y dice, ¿Más en otros 36? el igual. oncólogo médico dice, bueno, yo ya, ¿qué más le doy? Nada. Y la paciente dice, ¿cuándo me vas a controlar acá? ¿Tienes respuesta Sí, no, completa pero si por tiene- radiológica en pero mamá? si ¿No lo tienes, operas? Si tienes una paciente ¿O de la 36 meses y tiene respuesta completa y ya no le hicimos nada, yo creo que ya no hay que hacerle Ya no hay que nada. hacerle nada. No, yo creo que le agregamos ¿Radioterapia a la morbilidad. mama? Tampoco. Ok. Por ejemplo, una paciente, ese mismo escenario que tiene 20 meses y tiene un tumor de 1 centímetro, se antoja operarla. O sea, el residual que tenga. Pero un ese paciente de 36, 40 meses, pues, digo, mejor ni hacemos enojar al tumor porque se va a enojar si lo tocamos. que lo toca. Progresa el sistema nervioso. Bueno, y cuéntenme un poco cuál es la realidad en México, porque tengo a 2 líderes de opinión mexicanos. Quiero saber cómo es la realidad en nuestro país del metastásico. En Estados Unidos, metastásico es del 5 al 10%, pero en México, ¿cuál Aquí es la realidad? Aquí es un Como poco 20. más alto, Es 10 como- a 12, y yo creo 10, 12, incluso como 15. 15% en algunas series. Creo que es un efecto de que no tenemos un sistema de conteo y de estadística adecuado. Pero sí es mayor, Porque es mayor aquí en México. Una etapa avanzada Pero que estamos siempre, en 30, 40%. ¿En el INCAN? Sí, en el INCAN, como están como, Como 40. 15 igual. No, como 15% de No, Como de metastásico. estamos metastásico, igual, 10, sí. de un 10 a un 15 aproximadamente. No más de eso. Yo creo que en México y en todo el mundo seguimos haciendo cosas porque pensamos que va a beneficiar, como decía el doctor Quintero. Pensamos que si operamos mucho y quitamos mucho, vamos a ofrecer un beneficio. En los estudios retrospectivos, que hay muchísima literatura, nos damos cuenta de que hasta un 50% de los pacientes son llevados a control loco regional. A pesar del paradigma de que siempre se ha dicho que una paciente en enfermedad metastásica, su pronóstico ya está dado. Entonces sabemos que el control loco regional sabemos que no implica, pero a pesar de eso, hasta depende de la serie en las que varía, de un 20 hasta un 50% se siguen operando etapas 4. En una revisión que yo tuve la oportunidad de hacer en el punto, en el INCAN se opera como el 20%, 22% de las pacientes. Y eso me hace pensar que si operamos, es una revisión retrospectiva, que se operan es más seleccionado. O sea, sí somos más cuidadosos en seleccionar qué pacientes, en comparación a otros porcentajes en series que son 30, 40%. como el de la India. Sí, operamos, pero es menos. Nos parecemos mucho. O sea, en el Hospital General nosotros hemos de tener unos 70, 80 pacientes metastásicos al año porque tenemos 800 de primera vez. Ustedes allá en el INCAN tienen más. Como 1,400. Y operamos alrededor de 8 o 10 pacientes metastásicos por año. Estamos hablando que es el 10, 12%. Y son las pacientes que fueron oligometastásicas y que tuvieron muy buena. No hay ningún paciente, por lo menos nosotros en el hospital, que operamos de etapa 4 de entrada. Todas van a tratamiento sistémico. Igual en el INCAN. Eso también es estándar en el instituto. Es un estándar que hacemos nosotros. Y la última pregunta, ya para que vayamos aterrizando y finalizando este episodio. ¿Qué estudio de seguimiento? O sea, yo sé que estamos en el paquete casi completo del oncólogo médico, pero hay pacientes que están en una visita con oncología médica, otra visita con nosotros. ¿Cada cuánto pediría un estudio? Para saber control de la enfermedad. El tema es que eso lo evalúa muy bien el oncólogo médico conforme va dando su medicamento. Ellos lo hacen cada 3, 4 meses, están tomando un PET para ver y lo están evaluando. Un paciente que está ya con enfermedad estable y que ya no hay cambios, híjole, está muy complicado saber cada cuándo hay que estarlo tomando. Digo, se antoja que cada 6 meses por lo menos tenga algo para ver si no hay, por si hay que cambiar de línea. Pero incluso dentro de los oncólogos, digo, no hay un oncólogo médico aquí, pero dentro de los oncólogos médicos no saben cuándo parar de dar medicamento. En pacientes HER2 sobreexpresados, ¿cuándo parar? Sí, ahorita ¿Cuándo parar de dar
de dar TDM1? ¿Cuándo parar de dar Deruxtecan? ¿Cuándo parar de dar Trastupertu? ¿Cuándo? Ahorita se me vino... De hecho, hay temas ahí de cuándo darle vacaciones a la paciente, ¿no? Ahorita se me vino un caso que ya tiene 3 años la paciente y llegó conmigo por calidad de vida, porque me dijo, ya me aburrí de la medicina, ya no quiero, ayúdame a vivir bien. O sea, porque también es eso, la mucositis, la resequedad generalizada que tienen las pacientes. Entonces, a veces nos olvidamos también esa parte de la calidad de vida que tiene esta mujer, que a pesar de que es una etapa 4, pues es un ser humano también que está pasándola mal, ¿no? Y le comentaba esto de cuándo la voy a operar si tengo 36 meses, porque esta paciente me decía, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, ¿me van a operar? ¿No me van a operar? Y yo me quedé así como... Y dije, bueno, voy a platicarlo con tu oncólogo médico, ¿no? Porque pues no hay nada establecido, ¿no? Yo creo que una paciente de larga evolución sin actividad tumoral y que el PET está limpio, híjole, no tocarlo es mejor, ¿no? Yo creo que hay que seleccionarlos muy bien a los pacientes que vamos a operar, y yo creo que lo que hacen en el instituto y nosotros es seleccionar los casos. Hay pacientes que nunca van a ser quirúrgicos metastásicos, ¿no? Okay. Y de hecho, hoy en día, ningún metastásico debería ser quirúrgico. O sea, eso debe ser muy claro para que no todo el mundo esté operando etapas 4. Sí. Bueno, ya para finalizar, me encantaría un mensaje de parte de ustedes para nuestro público. Creo que vale la pena hacer un esfuerzo por nuestros pacientes. Hay que apegarnos a las guías de práctica clínica. Creo que es importante que hagamos medicina basada en evidencia. Que la evidencia sea lo que respalde cada uno de nuestros actos, buscando siempre el beneficio y el bienestar de los pacientes. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es digo, aparte de que tenemos que seguir las guías, que es algo que debemos de hacer, no podemos empezar a inventar medicina que no existe. Creo que también las ideas que tenemos, que se tienen en las diferentes instituciones y en instituciones fuertes del país, líderes del país como es el Instituto y el Hospital General, creo que podemos tener una idea en común y sacar artículos o sacar ideas en común para este tipo de pacientes, por ejemplo, este tipo de pacientes metastásicos. O sea, todo lo que salió aquí lo podemos aterrizar y tener pacientes entre los dos unidades y llamar a más y empezar a hacer estudios más grupales, más multicéntricos, que es muy difícil hacerlo en México por diferentes causas, ¿no? Y en este tema tan diverso que es la etapa 4, que se puede presentar de 1000 formas, ¿no? Y poder comenzar tal vez con oligometastásicos y ganglionarios, un grupo bien selecto, para que sea más homogéneo. Basarnos en la poca evidencia que hay en los que les han servido y poner una línea de tratamiento. Nos sentamos y discutimos, le vamos a dar manejo sistémico no de inicio, o los vamos a operar, o un brazo lo operamos primero y el otro lo hacemos, o sea, dependiendo de eso, y podríamos sacar varios pacientes al año, ¿no? Y analizar la información. Pues sí. Bueno, para finalizar este episodio de Bubeando Ando, las conclusiones son: la etapa 4 no es quirúrgica, es un tratamiento sistémico, no mejora supervivencia global, no mejora supervivencia libre de enfermedad, y los casos seleccionados que se han visto mejoría son los oligometastásicos óseos. Y el único grupo que ha visto mejorías son mujeres jóvenes, menores de 50 años, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, con enfermedad oligometastásica ósea. Agradecemos a nuestros invitados, el doctor Rafael Vázquez Romo, cirujano oncólogo, y el doctor Gregorio Quintero, cirujano oncólogo. Muchas gracias, los invitamos a seguirnos en Bubeando Ando, el podcast de la Asociación Mexicana de Mastología.